entrevista que el presidente Noboa concedió esta semana a la periodista Luisa Delgadillo, defiende la subida del IVA ya que se tiene que tapar ese hueco fiscal de aproximadamente 10.000 millones de dólares heredado del gobierno anterior. Además que no se esperaba que la situación de inseguridad interna sería de tal calado. Eso lo manifestó la ministra Mónica Palencia a la periodista Inostroza hace más o menos un mes, que se escondieron datos y no se les dio una información completa y veraz. Por este motivo, el presidente Noboa tuvo que declarar el estado de excepción y consiguiente estado de guerra interna. Y el impuesto más rápido de recaudar es, por supuesto, el IVA, para financiar la guerra interna. Sin embargo, al no ser admitida por la Asamblea Nacional la iniciativa primera de cobrar directamente el 15% por este impuesto, según veto presidencial, ahora el gobierno la puede hacer efectiva cuando ellos, por necesidades económicas, crean oportuno. Entonces, desde finales de abril se empezará a cobrar el 15%, según manifestó el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega. Eso es más o menos lo que explicó el presidente Noboa en aquella entrevista. Pero, si me permiten, quiero referirme a unas desatinadas palabras del presidente, al manifestar que en un supuesto caso que un ciudadano quiera ir a un restaurante a comer, a un restaurante, ya que esa cuenta ya vendrá con el 15% de incremento para almorzar o cenar hasta postre. Deberá ese ciudadano esforzarse y trabajar más como lo hace él y el equipo de su gobierno. Estimado presidente, con todo respeto, no creo que usted sea el más indicado para dar lecciones de esfuerzo a nadie, menos a un obrero común y silvestre, que la mayoría de ellos, los que tienen oportunidad de hacerlo, por supuesto, laboran muchas más de las 8 horas. Quizás tienen 2 trabajos y les alcanzan para lo mínimo. Usted, que nació en cuna de oro, y bien por usted, de eso no tiene la culpa, pero estoy seguro que en su acomodada y privilegiada vida nunca se subió a un autobús, a un colectivo siquiera, o se endeudó tal vez para comprar algo, peor para estudiar. Sus palabras, la verdad, a mí me saben a burla. Le pido un poquito más de empatía y prudencia, por favor. Ahora se ganaría más. En la contratación por horas igual existen beneficios del seguro social. Entonces, a mayor, digamos, a mayor ingreso por hora, mayor aportación proporcional por hora trabajada, lo que estamos haciendo es dándole oportunidad a centenares de miles de jóvenes que hoy en día están desempleados o subempleados, como es casi el 55% de la población entre 18 y 29 años. Tampoco habrá regresión de derechos, que es lo que sostienen algunos. Sí, que la Corte Constitucional ha aprobado la pregunta es porque la pregunta no generaría regresión de derechos. Ahí está la contestación constitucional. Presidente, usted decía también que una vez que el país puede experimentar esa sensación de calma, de tranquilidad, si se quiere, de un poco de paz, y lo que viene de ahora en adelante es el tema económico, apuntalar y mejorar la economía a través de la creación de nuevos puestos de empleo y de trabajo. Y estoy segura de que no solamente para los jóvenes, sino también para muchas personas en edad madura que tal vez han perdido sus empleos o que no tienen las mismas oportunidades que tienen los jóvenes. En ese contexto, presidente, ¿qué otras acciones son las que usted ha considerado tomar, habida cuenta de que recibió, económicamente hablando, un país con una situación sumamente crítica que ha tenido usted que ir capeando en el temporal día a día? Es cambiar el enfoque de beneficios tributarios. Solo tendrán beneficios tributarios, como lo dije en campaña y lo cumplí con la ley, beneficios tributarios a los que generen mayor empleo, deducción tributaria al que genere mayor cantidad de plazas de trabajo. Eso es lo esencial, que no haya pues beneficios extraordinarios, actividades que no generan empleo, sino a las que pueden generar mayor cantidad de bienestar social y económico a la mayoría. En ese contexto,
¿cuántas plazas de trabajo se han creado hasta este momento a propósito del impulso de la propuesta del empleo joven? ¿Y cuántas estima usted que se van a poder crear con este incentivo tributario a las grandes empresas? Bueno, desde el inicio, desde que pues, fue aprobada la ley, ya vamos a 50.000 empleos nuevos generados en jóvenes. Eso de ahí demuestra de que la empresa privada también está aceptando o está colaborando con el mismo Estado y con la sociedad para generar mayor progreso y que también tengan beneficios económicos en el ejercicio de esto. Creo que vamos, primero, déjame saliendo del problema, pero que en menos de 3 meses hayamos logrado 50.000 plazas de trabajo, creo que es algo sumamente importante. Presidente, con el alza de un punto porcentual del IVA, ¿cuánto es lo que usted cree que se puede recaudar? ¿Y hasta qué punto considera usted a futuro, dependiendo del informe respectivo previo del Ministerio de Economía, elevar discrecionalmente los 2 puntos para llegar al 15%, como era la propuesta inicial que usted envió a la Asamblea? Se lo va a necesitar hacer desde el inicio y gradualmente mientras vamos generando mayor empleo, mayor cantidad de ingresos para las personas, también ahí se podrá reevaluar y poder volverlo a bajar. Pero es esencial en este momento tener un incremento del IVA porque pelear una guerra es cara. ¿Cuánto se puede recaudar con cada punto incremental? Entre 400 y 500 millones de dólares. En el último censo de población y vivienda realizado en el país el año pasado, se estableció que son 16.938.986 personas en Ecuador y que por lo tanto la población creció en 2,5 millones entre el 2010 y el año 2022. Cabe decir que este censo costó 80 millones de dólares al país, dinero por el cual Ecuador se endeudó con el Banco Mundial y que muchos sectores y autoridades, entre ellas la asambleísta Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana, no se encuentra conforme con los resultados y habla inclusive de un genocidio estadístico en contra del pueblo afro e indígena, ya que de un solo plumazo desaparecieron miles de ciudadanos. El INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, manifiesta que en los errores pudo haberse establecido una omisión censal y que fueron 800.000 personas no censadas. Sin embargo, Byron Villasís, quien es fundador del Observatorio Latinoamericano de Censos de Población, dice que esa cifra es mucho más. Pero el problema no solo es ese. Debido a notorias y comprobables irregularidades, se hizo una evaluación técnica a través de una encuesta postcensal. Pues bien, el INEC recibió recursos, dinerito, para hacer esa encuesta postcensal, pero esos dineros ya no hay, se esfumó la plata. A quien lidera el SNAI, porque es una secretaría adscrita a la Presidencia de la República y son funcionarios que no son sujetos a juicio político. Entonces, lo que sí necesitamos en este momento es evaluar todo. La Contraloría juega un rol muy importante. El informe de Contraloría es sustancial en este momento porque tenemos que partir justamente sobre la inobservancia económica sin dejar de lado todos los problemas que tuvo el censo. Todavía hay jóvenes que participaron en el censo y no les pagaron sus sueldos, tuvieron violaciones a sus derechos laborales. Entonces todo esto tiene que tener una responsabilidad. No es posible que hoy por hoy este señor salga: señores, me equivoqué, ya rectifiqué, somos 700.000 ecuatorianos más, cuando se lo dijimos desde el momento que empezaron a hacer un censo online. Cuando hay poblaciones que ni siquiera tienen agua, peor van a tener internet. Esas son las inconsistencias y como ustedes habrán escuchado, sobre todo quienes somos representantes de pueblos y nacionalidades, somos los más preocupados. Porque ¿saben lo que pasa? Es allí donde menos recursos se tiene. Y el censo, entiéndase bien, esto ojalá lo puedan poner en sus medios de comunicación. El censo es el instrumento de planificación más importante que tiene todo país.
Entonces el presidente de la República no va a poder planificar, no van a saber dónde están los más pobres, dónde viven los pueblos y nacionalidades, dónde debe focalizar la inversión pública, porque justamente el censo está amañado. Entiendan que esto es muy grave. Y otro dato, justamente con los resultados del censo se establece también la representación tanto en la Asamblea como en los consejos cantonales. De acuerdo a lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral, seríamos 151 legisladores que podrían ser electos en las elecciones del 2025. Pero si los datos no cuadran, somos menos, somos más. Eso es importante que ustedes entiendan. El censo es un instrumento demasiado importante como para que un funcionario irresponsable se equivoque. Es que no debió costar 80 millones de dólares el censo. Sepan, ecuatorianos, que en las arcas del INEC existían 54 millones de dólares que se los dejó quitar del Ministerio de Finanzas porque no los utilizaron. Entiendan, esto es muy grave. El señor Roberto Castillo no puede irse impune luego de todo el desastre que hizo en el INEC. Habían recursos, no hicieron campaña de difusión y autoidentificación de los pueblos y nacionalidades teniendo plata, tenían 54 millones en caja. Pero ¿qué pasa cuando hay funcionarios ineptos que no ejecutan, que hacen finanzas? Se te lleva la plata. Todos esos datos los tenemos en la fiscalización que hicimos. Entonces, no es que le cuesta 80 millones, entiéndase bien, esos 80 millones nos tienen que decir dónde están, porque ni siquiera las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional tuvieron recursos para poder acompañar. El consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, pide la renuncia del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, antes que, según Guarderas, el alcalde quede manchado por el resto de sus días. La denuncia se basa en la supuesta colaboración que Muñoz tuvo en la campaña electoral a favor de Luisa González, cuando Pavel Muñoz ya era alcalde de la capital. Precisamente esta semana se llevará a cabo un juicio por este tema en el Tribunal Contencioso Electoral. Pregunto yo, ¿no hay nadie, un amigo, quizás un colaborador del consejero, que le haga reflexionar a este ciudadano Guarderas del ridículo que está haciendo por el protagonismo político que quiere tener y que se le nota además, a costa de esta mamarrachada de denuncia? A kilómetros de distancia se divisa el buen trabajo que hacen tanto Pavel Muñoz en la alcaldía como Paola Pavón en la prefectura. Y coincidentemente, los dos pertenecen a la Revolución Ciudadana. Y lo de Paola no es casualidad ni suerte, porque fue reelecta. Por favor, ya dejen de molestar. Dejen trabajar en paz y no pasen tiempo ni gasten recursos en juicios risibles, que sus sueldos los pagan los ecuatorianos a través de los impuestos. Como dice aquella canción, Esos locos bajitos, refiriéndose a los infantes del gran catalán Joan Manuel Serrat: niño, ya deja de joder con la pelota. Vamos a pedir la renuncia del alcalde de Quito, el señor Pavel Muñoz. Repito, vamos a pedir la renuncia del alcalde Pavel Muñoz. Y permítame ser un poco más enfático. Es una pena que tengamos que pedir la renuncia porque el tipo que tenía que haber renunciado hace rato. Y les voy a contar una cosa. Ahorita, el señor alcalde de Quito se encuentra en un cuello de botella. O renuncia o queda como un inmoral para el resto de sus días. Y les voy a explicar de la manera más puntual posible para que se vea claramente que o renuncia o el hombre está condenado a tener el humor manchado para el resto de sus días. Y no solo él, la ciudad de Quito. Permítanme, repito rápidamente cuál es el contexto del juicio que se va a llevar a cabo el día jueves. Es decir, pasado mañana hay una audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral, sustanciada por el señor Joaquín Boiteri, en donde se va a tratar de lo siguiente. Artículo 278, numeral 3 del Código de Democracia. Dice: las infracciones electorales graves serán sancionadas con multa desde 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de los derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años. Se aplicarán a quienes incurran en las siguientes conductas. Y aquí viene el numeral 3. Los servidores públicos en ejercicio de sus funciones que induzcan al voto a favor de determinada preferencia electoral o promueve aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato.
Bueno, entonces miren, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros verificamos que en las redes sociales de Pavel Muñoz había una cantidad de videos en donde él no comparecía como el señor, como el individuo Pavel Muñoz, sino como el alcalde de Quito. Prometía obras en el metro de Quito, prometía la realización de la Universidad del Sur, se mencionaba que él representaba a la alcaldía revolucionaria de Quito. Y entonces nosotros notariamos esos videos y con eso iniciamos la denuncia. Ahora, se pidió un perito y ahora aquí viene la novedad y por lo que este hombre no puede sino renunciar. Se pidió un peritaje neutro que ni siquiera nosotros decidimos quién era el señor perito. Lo decidió el Tribunal Contencioso Electoral, un perito independiente. ¿Y qué hace este perito? Él acredita la fidelidad de los audios y del contenido de los videos. Es decir, un tercero independiente ya demostró que no podía, un tercero independiente determinó en función de su experticia que no cabe, que los audios eran fidedignos. Bien. Gracias a todos. Volvemos mañana.